El punzante dolor le atravesó el cuello como una descarga eléctrica. Carmen Herrera abrió los ojos en su pequeño departamento de la colonia Roma y supo, antes de intentar moverse, que sería otro día de sufrimiento. La rigidez en su espalda baja era tan intensa que parecía como si hubiera dormido sobre concreto. Cada mañana era igual, despertar sintiéndose como si hubiera envejecido 10 años durante las 8 horas que debían haberla reparado. A los 52 años, Carmen trabajaba como secretaria administrativa en una oficina del centro de la Ciudad de México. Llevaba 3 años despertando con este dolor que se intensificaba día tras día. Lo que antes era una molestia ocasional, ahora se había convertido en una tortura diaria. ¿Te despiertas más dolorido de lo que te acostaste? ¿Sientes que tu cama, en lugar de repararte, te está destruyendo poco a poco? Hay una posición para dormir que millones de personas creen que es correcta, pero que está comprimiendo su columna vertebral y creando una cascada de problemas de salud que puede cambiar todo. Comenta: sí, si tú también sientes rigidez matutina, quiero saber quién más pasa por esto cada día. Carmen intentó incorporarse, pero una nueva punzada le atravesó la zona lumbar. Sus músculos estaban tan contraídos que parecían cuerdas de guitarra a punto de romperse. El espejo del baño le devolvió la imagen que había llegado a odiar. Una mujer con ojeras profundas, los hombros curvados hacia adelante y la cabeza proyectada como una tortuga. «Así no puedo seguir», murmuró mientras se masajeaba el cuello con manos temblorosas. El simple acto de levantar los brazos le provocó una nueva oleada de dolor que se irradió desde la base del cráneo hasta los omóplatos. Durante el desayuno, su hija Sofía la llamó desde Guadalajara. «Mamá, ¿vienes el fin de semana? Los nietos quieren que juegues fútbol con ellos en el parque. Santiago dice que eres la mejor portera del mundo». Carmen sintió una punzada en el corazón que dolió más que cualquier espasmo muscular. Sus nietos de 6 y 8 años la esperaban con la inocencia de quienes no entienden que su abuela ya no puede agacharse sin que su espalda se lo prohíba. «Claro, mi amor», mintió, «ahí estaré». Pero por dentro sabía que sería otro fin de semana viendo desde la banca, siendo la abuela que siempre tiene un dolorcito. Recordó el último cumpleaños de Santiago, cuando él le pidió que jugara como antes. Carmen había intentado agacharse, y un dolor tan intenso le atravesó la columna que tuvo que disimular frente a todos. El trayecto al trabajo en el metro fue un calvario. De pie durante 35 minutos, aferrada al tubo metálico, cada frenada y cada curva se convertía en una nueva tortura para su columna vertebral. Carmen observó a los jóvenes que viajaban con ella, con sus posturas relajadas. Recordó cuando ella también podía estar de pie sin pensarlo, cuando subir escaleras no era una negociación con el dolor. Al llegar a la oficina, su compañera Laura la recibió con la mirada comprensiva de quien conocía su rutina matutina. «¿Otra mala noche, Carmen?» «Ya sabes, lo de siempre», respondió Carmen tratando de sonar casual. «Es la edad», agregó automáticamente, la misma excusa que había usado durante los últimos 3 años. Pero por dentro una voz le gritaba que algo estaba terriblemente mal. No era normal despertar cada día sintiendo que había envejecido una década durante la noche. Se instaló en su escritorio y encendió la computadora. Para las 10 de la mañana ya sentía como si tuviera una garra de acero apretándole la base del cráneo. El dolor de cabeza tensional había llegado puntual, como todos los días. Durante la pausa del café, escuchó la conversación habitual en la cocina. «Ya no duermo nada bien», se quejaba Marta, una compañera de 48 años. «Me despierto como si me hubieran dado una paliza», agregaba Esperanza, que acababa de cumplir 45. Carmen se dio cuenta de que no estaba sola. Casi todas las mujeres de la oficina, especialmente las que pasaban de los 40, compartían esa misma rutina de dolor matutino. «¿Han probado cambiar de colchón?», preguntó Carmen. «Yo cambié el mío el año pasado. Gasté una fortuna en uno ortopédico. Y sigo igual. Yo fui al quiropráctico 3 veces», dijo Marta suspirando. «Me alivió una semana y después volvió todo. Probé yoga, pilates, masajes», enumeró Esperanza. «Nada funciona. Es que ya estamos viejas, Carmen. Esto es lo que nos toca». Pero algo dentro de Carmen se rebeló contra esa resignación. ¿Realmente era lo que les tocaba? ¿Era normal que mujeres en la flor de la vida se sintieran como ancianas cada mañana? El resto del día transcurrió en la familiar neblina del dolor crónico.
Carmen tomó 2 ibuprofenos después del almuerzo, como hacía todos los días. A las 4 de la tarde, mientras organizaba documentos, recordó las palabras de su nieto Santiago. Abuela, ¿por qué siempre dices que te duele algo? Mi otra abuela puede cargarme y tú no. Las palabras inocentes del niño la habían impactado más que cualquier diagnóstico médico. Al salir de la oficina, su reflejo en los cristales de las tiendas le mostró una verdad devastadora. Sus hombros curvados hacia adelante, su cabeza proyectada como una tortuga, su espalda encorvada. Parecía una mujer de 70 años en el cuerpo de una de 50. Durante el trayecto de regreso, observó a una mujer mayor que ella, tal vez de unos 65 años, que estaba sentada con una postura erguida y natural. Esa señora parecía más joven y vital que Carmen. La comparación fue devastadora. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carmen observó su cama como si fuera un campo de batalla que había perdido durante 3 años consecutivos. La almohada que había usado durante tanto tiempo, la posición que creía cómoda, la rutina nocturna que había seguido sin cuestionarla. Todo le parecía sospechoso de repente. Se acostó como siempre, de lado, con la almohada doblada para elevar más la cabeza, las rodillas muy flexionadas hacia el pecho, en posición fetal. Era su posición cómoda, la que había adoptado instintivamente desde que el dolor comenzó. Cerró los ojos esperando que, por una vez, mañana fuera diferente. Pero mientras trataba de conciliar el sueño, una pregunta inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Y si todo este tiempo había estado durmiendo de la manera completamente equivocada? ¿Y si su posición cómoda era exactamente lo que estaba destruyendo su columna vertebral noche tras noche? 3 semanas después, Carmen despertó con el peor dolor de su vida. Esta vez no fue solo rigidez matutina, fue como si alguien hubiera clavado un cuchillo en su columna lumbar y lo hubiera retorcido. El grito ahogado que salió de su garganta la asustó incluso a ella misma. No podía moverse, literalmente no podía incorporarse de la cama. Permaneció inmóvil durante 20 minutos, respirando superficialmente, sintiendo como cada inhalación enviaba ondas de dolor por toda su espalda. Era viernes por la mañana y tenía que llegar al trabajo, pero su cuerpo había decidido declararse en huelga total. Con movimientos microscópicos, como si estuviera desactivando una bomba, logró girarse hacia un lado. El dolor era tan intenso que le provocó náuseas. Algo había cambiado. Esto ya no era el dolor normal, al que se había acostumbrado. Esto era una alarma que su cuerpo le gritaba a todo volumen. Lo que Carmen no sabía es que llevaba años cometiendo los mismos errores que millones de personas cometen cada noche. Errores aparentemente inofensivos que se van acumulando silenciosamente hasta crear una bomba de tiempo en la columna vertebral. El primer error había comenzado hace 3 años, cuando el dolor inicial la hizo buscar alivio inmediato. Como muchas personas, Carmen había comenzado a dormir en posición fetal extrema, llevando las rodillas casi hasta el pecho, creyendo que así protegía su espalda. Lo que no sabía es que esta posición mantenida durante 8 horas cada noche estaba acortando sus músculos flexores de cadera y creando una tensión constante en su columna lumbar. El segundo error estaba en su almohada. Cuando comenzó el dolor de cuello, Carmen había empezado a doblar la almohada para elevar más su cabeza, pensando que le daría mejor soporte. En realidad, estaba forzando su cuello a mantener una curva antinatural durante toda la noche, comprimiendo las vértebras cervicales y tensando los músculos del cuello y los hombros. El tercer error era más sutil, pero igual de destructivo. Carmen había desarrollado el hábito de dormir siempre del mismo lado, el derecho, porque era donde se sentía más cómoda. Esta preferencia había creado un desequilibrio muscular progresivo. Los músculos de un lado de su columna se habían acortado, mientras los del otro se habían alargado excesivamente. Su columna, que debería ser recta vista de frente, ahora formaba una curva lateral. Pero el error más devastador de todos era algo que Carmen hacía religiosamente cada noche antes de acostarse, convencida de que era saludable: sus ejercicios de estiramiento en la cama. Hacía flexiones de rodillas al pecho, giros de columna y torsiones que había visto en internet, todo sobre el colchón blando. Lo que no sabía es que estirar sobre una superficie inestable y con la columna ya fatigada del día estaba creando microlesiones en sus discos intervertebrales.
Durante esas 3 semanas que siguieron al despertar doloroso, la situación de Carmen empeoró dramáticamente. Los ibuprofenos ya no funcionaban. Había aumentado la dosis a 4 pastillas diarias, pero el alivio era mínimo y temporal. Su estómago comenzó a arderle por el exceso de antiinflamatorios, pero el dolor de espalda era tan intenso que siguió tomándolas. En la oficina, tuvo que pedirle a Laura que la ayudara a levantar cajas de documentos que antes movía sin problemas. La vergüenza que sintió fue casi tan dolorosa como el espasmo muscular que le atravesó la espalda cuando intentó hacerlo sola. «Carmen, esto ya es demasiado», le dijo Laura con preocupación genuina. «Tienes que ir al médico. No es normal que no puedas ni levantar una caja ligera». Pero Carmen tenía miedo de lo que podría descubrir un médico. ¿Y si le decían que necesitaba cirugía? ¿Y si era algo irreversible? Prefería vivir con el dolor conocido que enfrentar un diagnóstico aterrador. Las noches se habían convertido en un infierno particular. Carmen tardaba horas en encontrar una posición que no le causara dolor insoportable. Probaba de un lado, del otro, con más almohadas, con menos almohadas. Nada funcionaba. Cuando finalmente lograba quedarse dormida por agotamiento, cualquier movimiento inconsciente durante la noche la despertaba con una punzada. La falta de sueño reparador comenzó a afectar todos los aspectos de su vida. Su memoria se volvió difusa, su paciencia se agotó y su humor se tornó irritable. En el trabajo cometía errores que nunca había cometido antes. En casa, pequeñas cosas la hacían explotar en llanto o en ira. Pero el momento más devastador llegó el sábado por la mañana, cuando intentó preparar el desayuno y se le cayó una taza al suelo. Cuando se agachó instintivamente para recoger los pedazos, un dolor tan severo le atravesó la columna que se desplomó en el suelo de la cocina, incapaz de moverse. Ahí, tirada entre los fragmentos de cerámica, Carmen tuvo una revelación aterradora. Estaba perdiendo su independencia. No podía agacharse, no podía levantar objetos, no podía dormir, no podía trabajar sin dolor. A los 52 años, se estaba convirtiendo en una inválida funcional. Su hija Sofía la encontró así una hora después cuando llegó de sorpresa para visitarla. «Mamá, ¿qué pasó?», gritó alarmada, corriendo hacia ella. «No puedo levantarme», admitió Carmen con lágrimas en los ojos. «Sofía, creo que algo está muy mal conmigo». Esa noche, mientras Sofía la ayudaba a acostarse como si fuera una anciana, Carmen reflexionó sobre cómo había llegado a este punto. Había probado todo lo que se le ocurría: colchones ortopédicos, almohadas especiales, cremas antiinflamatorias, ejercicios que había encontrado en YouTube. Había gastado una fortuna en tratamientos que prometían alivio instantáneo. Nada había funcionado. Lo que más la frustraba era la sensación de que todos los expertos le daban consejos contradictorios. Un video de internet le decía que durmiera boca arriba, otro que de lado era mejor. Un artículo recomendaba almohadas altas, otro decía que fueran bajas. Cada terapeuta tenía una teoría diferente sobre qué estaba causando su dolor, pero había algo que ninguno de estos consejos había considerado: la posibilidad de que todo lo que Carmen creía saber sobre dormir correctamente estuviera fundamentalmente equivocado. Mientras yacía en la cama esa noche, incapaz de encontrar una posición cómoda, Carmen sintió que había llegado a un punto de quiebre. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo una carga para su hija, una empleada poco productiva, una abuela que no podía jugar con sus nietos. Pero lo que descubriría a continuación haría que su confianza en todo lo que creía saber sobre el cuidado de la columna se desmoronara por completo. El martes siguiente, mientras Carmen esperaba en la sala de emergencias del Hospital General, después de otra crisis nocturna, una conversación cambiaría su vida para siempre. A su lado estaba sentado un hombre mayor, de unos 70 años, con una postura erguida que contrastaba dramáticamente con la de ella. «Disculpe», le dijo Carmen, «¿también tiene problemas de espalda?». El hombre sonrió. «Los tuve durante 15 años. Peores que los suyos, probablemente. 2 hernias discales, escoliosis y artritis. Los médicos me dijeron que tendría que vivir con dolor el resto de mi vida». Carmen lo miró incrédula. Este hombre se veía más saludable y vital que muchas personas de 40 años. «¿Y qué pasó? ¿Se operó?». «No», respondió don Fernando. Así se presentó.
descubrí algo que ningún médico me había dicho, algo tan simple que al principio no lo creí. Lo que don Fernando le reveló esa tarde no era un tratamiento costoso, ni una terapia compleja, ni una cirugía. Era algo que Carmen podía implementar esa misma noche en su propia cama. Se trataba de la posición neutral de columna para el sueño, un método desarrollado por fisioterapeutas especializados en biomecánica del sueño que había revolucionado su vida. La técnica tenía 3 componentes fundamentales que trabajaban en sinergia para descomprimir la columna vertebral durante las horas de descanso. El primer componente era la posición base, dormir boca arriba con las rodillas flexionadas a exactamente 90 grados, apoyadas sobre una almohada firme o cojín. Esta posición eliminaba completamente la tensión de los músculos flexores de cadera que Carmen había estado acortando durante años con su posición fetal. Al mismo tiempo, mantenía la curva natural de la columna lumbar sin forzarla. El segundo componente revolucionario era el soporte cervical correcto, una toalla enrollada del grosor exacto de un puño, colocada solo bajo la curva del cuello, no bajo la cabeza. La cabeza debía reposar directamente sobre el colchón, mientras la toalla llenaba el espacio natural entre el cuello y la superficie. Esto restauraba la curvatura cervical natural que Carmen había estado perdiendo con su almohada doblada. El tercer componente era la rotación nocturna programada, cambiar de posición cada 2-3 horas durante la noche, alternando entre la posición neutral de espalda y los costados, pero manteniendo siempre los principios de alineación. Cuando dormía de lado, debía colocar una almohada entre las rodillas para mantener la pelvis nivelada y otra almohada pequeña bajo la cintura para llenar el espacio y evitar que la columna se curvara lateralmente. Don Fernando le explicó la ciencia detrás del método. Durante el día, la gravedad comprime nuestros discos intervertebrales. Por la noche, estos discos se rehidratan y se expanden, pero solo si la columna está en posición neutral. Si dormimos en posiciones que mantienen la columna curvada o torcida, los discos no pueden recuperarse. Al contrario, se deterioran más. Un estudio publicado en el Journal of Biomechanics había demostrado que la posición neutral de columna durante el sueño podía reducir la presión intradiscal hasta en un 40%, comparado con otras posiciones comunes. Esto significaba que, literalmente, cada noche podía ser un periodo de curación en lugar de deterioro. Carmen escuchaba fascinada mientras don Fernando le explicaba cómo usar la técnica. La primera semana será incómoda, le advirtió. Tus músculos están acostumbrados a posiciones incorrectas, pero después de 10-14 días, tu cuerpo comenzará a preferir la posición correcta porque realmente descansa. La implementación tenía que ser gradual pero consistente. La primera noche, Carmen debía intentar mantener la posición neutral durante al menos 2 horas antes de permitirse cambiar. Cada noche, incrementaría el tiempo hasta poder mantener posiciones correctas durante toda la noche. Don Fernando le dio detalles específicos sobre la frecuencia. Comienza con la posición de espalda con rodillas flexionadas durante las primeras 2-3 horas. Después puedes cambiar al lado derecho por 2-3 horas, siempre con almohada entre las rodillas. Luego al lado izquierdo. Esto equilibrará los músculos que han estado desequilibrados durante años. Los beneficios fisiológicos que le describió sonaban demasiado buenos para ser verdad. Descompresión de discos intervertebrales, relajación de músculos paravertebrales, mejora de la circulación sanguínea hacia la columna, reducción de la inflamación nocturna y, más importante, interrupción del ciclo de dolor que se perpetuaba noche tras noche. Pero hay algo más, continuó don Fernando. Tienes que eliminar completamente los estiramientos en la cama. La cama es para descansar, no para ejercitarse. Los estiramientos hazlos en el suelo, sobre una superficie firme, y solo después de calentar los músculos con una ducha tibia. Esa noche, Carmen implementó la técnica por primera vez. Colocó una almohada firme bajo sus rodillas flexionadas, enrolló una toalla pequeña para su cuello y se acostó boca arriba. Al principio se sintió extraño, como si estuviera en una posición artificial. Sus músculos, acostumbrados a la posición fetal, protestaron durante los primeros 20 minutos. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Por primera vez en años, Carmen sintió que su espalda se aflojaba.
Era como si los músculos que habían estado en tensión constante finalmente pudieran relajarse. No fue alivio inmediato del dolor, pero sí una sensación de que algo fundamentalmente diferente estaba ocurriendo. A las 3 de la madrugada, se despertó y cambió al lado derecho, colocando cuidadosamente la almohada entre sus rodillas y asegurándose de que su columna estuviera recta. El cambio de posición, que normalmente le causaba punzadas de dolor, fue sorprendentemente suave. La mañana siguiente Carmen despertó con una sensación que había olvidado. No había dolor agudo al abrir los ojos. Todavía tenía rigidez, pero era diferente. Era la rigidez normal de un cuerpo que había descansado, no el dolor punzante de músculos torturados durante la noche. «Sofía», le dijo a su hija por teléfono esa mañana, «anoche dormí diferente y creo que algo cambió». Durante la siguiente semana, Carmen siguió religiosamente la técnica. Algunas noches eran mejores que otras. Su cuerpo parecía estar reaprendiendo cómo dormir correctamente, pero cada mañana era incrementalmente mejor que la anterior. Al 10º día, Carmen se despertó y se incorporó de la cama sin pensarlo. No fue hasta que estuvo de pie que se dio cuenta de lo que había pasado. Se había levantado automáticamente, sin el ritual de movimientos cautelosos que había usado durante años. Si quieres más soluciones como esta, suscríbete y activa el siniño. Esto puede ayudar a alguien que amas, pero lo que Carmen experimentaría en las siguientes semanas superaría todas sus expectativas y le devolvería una vida que creía haber perdido para siempre. 6 semanas después, Carmen Herrera se despertó a las 6:30 de la mañana como había hecho durante años, pero esta vez algo era radicalmente diferente. Se incorporó de la cama de un solo movimiento fluido, sin pensarlo, sin el familiar ritual de negociar con el dolor. Sus pies tocaron el suelo con seguridad y caminó hacia el baño con una postura que no había tenido en años. Frente al espejo, la transformación era innegable. Sus hombros ya no estaban curvados hacia adelante. Su cabeza no se proyectaba como una tortuga. Por primera vez en 3 años, Carmen se veía como la mujer de 52 años que realmente era, no como una de 70. La semana anterior, había sucedido algo extraordinario en el trabajo. Laura había comentado, «Carmen, no sé qué estás haciendo, pero te ves completamente diferente. Caminas más derecha, tienes más energía. ¿Te hiciste algo?». Carmen sonrió recordando ese momento. «Solo cambié la forma de dormir», había respondido, y la expresión de incredulidad de Laura había sido cómica. Pero los cambios iban mucho más allá de lo visual. Carmen ya no tomaba ibuprofenos diariamente. De hecho, no había tomado uno en 2 semanas. Los dolores de cabeza matutinos habían desaparecido completamente. Su energía durante el día era estable, sin los altibajos que la fatiga crónica del dolor le había causado durante años. El viernes anterior, había sucedido algo que la emocionó hasta las lágrimas. En la oficina, cuando llegó un pedido de material de archivo, Carmen había levantado automáticamente una caja pesada y la había colocado en el estante alto. No fue hasta que Laura la miró con asombro que Carmen se dio cuenta de lo que acababa de hacer sin pensarlo. «Carmen, ¿acabas de levantar esa caja sin ayuda? Hace 2 meses no podías ni alzar una carpeta». Era verdad. Su fuerza funcional había regresado gradualmente. Sus músculos, liberados de la tensión crónica nocturna, habían recuperado su capacidad normal de trabajo durante el día, pero la verdadera prueba había llegado el fin de semana anterior, cuando visitó a sus nietos en Guadalajara. Santiago la recibió en la puerta con su entusiasmo habitual. «Abuela, ¿vamos a jugar fútbol?». Por primera vez en años, Carmen no sintió ese nudo en el estómago que le producía decepcionar a sus nietos. «Por supuesto», respondió con genuina alegría. En el parque, Carmen no solo jugó fútbol con Santiago y su hermana Valeria, sino que se agachó docenas de veces para recoger la pelota, corrió detrás de los niños y hasta se tiró al suelo para atajar algunos goles. Cada movimiento que antes le hubiera costado días de dolor, ahora fluía naturalmente. «Mamá, no puedo creer lo que veo», le dijo Sofía esa tarde. «Hace 2 meses no podías ni levantarte de una silla, y ahora estás corriendo con los niños». Carmen se había sentado en el parque después del juego, observando a sus nietos correr, pero por primera vez en años no era porque el dolor la obligara a descansar, sino porque quería disfrutar el momento.
Su cuerpo se sentía fuerte, estable, confiable. La transformación más profunda, sin embargo, había sido emocional. Carmen había recuperado algo que no sabía que había perdido, la confianza en su propio cuerpo. Ya no caminaba con miedo de que cualquier movimiento pudiera desencadenar una crisis de dolor. Ya no planificaba sus actividades alrededor de sus limitaciones físicas. El martes de esa semana, había hecho algo impensable 2 meses antes. Se había inscrito en una clase de aquaeróbicos. No porque se sintiera obligada a hacer ejercicio, sino porque tenía ganas de mover su cuerpo y desafiarlo de maneras positivas. ¿Sabes qué es lo más increíble? Le había dicho a Laura durante el almuerzo. No es solo que ya no me duele, es que tengo ganas de hacer cosas. Tengo proyectos, planes. Siento que recuperé mi vida. La técnica de sueño neutral se había vuelto tan natural que Carmen ya no tenía que pensar en ella. Su cuerpo ahora buscaba automáticamente las posiciones correctas durante la noche. La toalla enrollada bajo su cuello, la almohada entre las rodillas cuando dormía de lado, la rotación nocturna programada. Todo se había vuelto tan instintivo como respirar. Pero quizás el cambio más significativo era cómo veía el futuro. 2 meses antes, Carmen se había resignado a una vida de dolor progresivo, a ser una carga para su familia, a perderse los momentos importantes de la vida de sus nietos. Ahora, a los 52 años, sentía que tenía décadas de vida activa y plena por delante. El domingo anterior, mientras preparaba el desayuno para Sofía y los nietos, Carmen había hecho algo simbólico. Había tirado a la basura el frasco de ibuprofenos que había sido su compañero constante durante 3 años. Ya no lo necesitaba. Abuela, le había dicho Valeria esa mañana, ¿por qué ya no dices que te duele algo? Carmen se había agachado para quedar a la altura de su nieta de 6 años y le había explicado, porque aprendí a cuidar mejor mi cuerpo, especialmente cuando duermo, y ahora mi cuerpo está contento y fuerte. ¿Me enseñas cómo?, había preguntado la niña con curiosidad, y Carmen se dio cuenta de que había algo hermoso en esa pregunta. Estaba rompiendo un ciclo. Ya no sería la abuela que siempre tenía dolor, sino la que enseñaría a las siguientes generaciones cómo cuidar sus cuerpos desde jóvenes. Esa noche, antes de acostarse, Carmen reflexionó sobre su viaje. 2 meses antes, había estado tirada en el suelo de su cocina, incapaz de levantarse, sintiéndose como una mujer derrotada. Ahora se acostaba cada noche con gratitud, sabiendo que las próximas 8 horas serían de curación y restauración, no de deterioro. La solución había estado siempre a su alcance. No había requerido cirugías costosas, terapias complejas o medicamentos fuertes. Solo había necesitado entender cómo su cuerpo estaba diseñado para descansar y darle las condiciones correctas para hacerlo. Mientras se acomodaba en su posición neutral de sueño, Carmen sonrió pensando en todas las personas que, como ella había estado, probablemente estaban despertando cada mañana con dolor, resignándose a que era parte del envejecimiento, sin saber que la solución podría estar tan simple como cambiar la forma de dormir. Su último pensamiento antes de quedarse dormida fue una promesa. Si alguna vez se encontraba con alguien sufriendo como ella había sufrido, compartiría esta transformación, porque nadie debería vivir prisionero del dolor cuando la libertad estaba al alcance de una noche de sueño reparador. Tú también puedes cambiar tu historia, y todo comienza con un pequeño paso. Esta misma noche, prueba la posición neutral de columna. Tu espalda te lo agradecerá mañana, y tu futuro yo te lo agradecerá para siempre. La historia de Carmen no es única. Miles de personas sufren innecesariamente dolor de espalda nocturno porque nadie les ha enseñado la biomecánica correcta del sueño. Si esta transformación te ha impactado tanto como a mí cuando conocí esta técnica, me harías un gran favor compartiendo este video con alguien que conozcas que esté pasando por algo similar. Dale like si Carmen te inspiró a repensar cómo cuidas tu columna durante la noche. Y si quieres seguir descubriendo secretos como este para mejorar tu salud de forma natural, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En los próximos videos exploraremos más técnicas revolucionarias que pueden transformar tu bienestar, porque la salud no debería ser un lujo, sino un derecho que todos podemos reclamar con el conocimiento correcto. ¿Vas a probar la técnica de Carmen esta noche? Déjame saber en los comentarios cómo te va. Tu experiencia puede inspirar a otros a dar el primer paso hacia una vida sin dolor.
Recuerda, tu cuerpo tiene una capacidad increíble de sanarse a sí mismo. Solo necesita las condiciones correctas para hacerlo. Que tengas dulces sueños y despertares sin dolor.